Hola, vamos a continuar la lectura de nuestra novela, El placer de los dioses. Yo les platicaba que ya nos queda muy poquito para terminarla. Esta es una novela muy bonita e inspirada en la vida. Yo digo que en la fabulosa vida, pero más que fabulosa vida, creo que como raíz tiene un personaje fabuloso, un corazón fabuloso, una mente fabulosa también. Porque pues solamente las mentes y los corazones fabulosos pueden escribir fabulosas historias, ¿no? Entonces, pues yo creo que vale muchísimo la pena analizar, conocer la historia desde el lado musulmán, desde el lado enemigo, y ver cómo las guerras siempre han sido lo mismo. El encuentro entre intereses de ciertas personas que pues son capaces de llevar la guerra a cualquier lugar con tal de conseguir lo que se está pretendiendo, ¿no? En este caso de los famosos encuentros entre cristianos y musulmanes, bueno, acá lo que se buscaba era territorio, era poder, era imponer una ideología, por lo que los cristianos consideraban que, bueno, los moros eran lo peor, ¿no? Los enemigos, bárbaros, pecadores, incultos y todo lo demás. Entonces, conocer la historia de un musulmán y ver qué grandiosa fue, pues nos apertura una comprensión mayor sobre lo que es, pues, la historia en general, no solamente contada desde un lado, sino conocida desde ambos para que entonces podamos formar criterios propios. Entonces, bueno, en combinación sus personajes, pues muy bonitos, todos nos aportan algo, nos dejan algo, y vamos a continuar para que podamos terminar nuestro libro. Dice así: sea porque la bacanal nocturna hubiese agotado a los hombres, o porque su graciosa majestad imperial acostumbraba a dormir hasta muy entrado el día, o que no tuviese ninguna prisa en tomar la ciudad, pues la consideraba una segura presa. La cuestión es que el nuevo día había llegado y aún adelantado bastante, sin que se advirtiera ningún progreso en la conquista. Pero cuando Carlos V abandonó su cámara, abotargado, el mofletudo semblante y ya sin el ánimo alegre del día anterior, descubrió que el cielo se hallaba encapotado y tormentoso. A gritos hizo comparecer al almirante y a los otros jefes preguntando por qué no se había iniciado el ataque, todo lo cual obligó a un nervioso ajetreo prebélico, pues nada fácil resultaba maniobrar con 600 naves en un reducido espacio. Mas al fin, a eso de mediodía, los cañones de artillería imperial desataron un sostenido fuego contra todos y cada uno de los torreones, bastiones y fortalezas visibles y conocidos. La réplica, como era de esperar, resultó muy escasa, por lo cual las naves invasoras se adelantaron en sucesivas y compactadas filas, hasta que los de la primera línea prácticamente hicieron fondo. Otras naves rodearon el peñón e iniciaron un sostenido fuego destructor. Al promediar la tarde, se echaba de ver los efectos del ataque. Las defensas se habían silenciado casi por completo. Aislada y sitiada la ciudadela, ya nada podía impedir la captura de Argel. Señor duque, ¿qué esperáis para dar la orden de desembarco? Don Fernando Hernández de Toledo trató de hacerle comprender al emperador que el día declinaba rápidamente, que el desembarco de tropas sería lento por necesidad y luego no se podría llevar a tierra las tiendas y los pertrechos. Fue cuando el emperador descargó la enfermiza murria del que lo viniera atosigando todo el día. Estallando en coléricos gritos, le preguntó al duque para qué demonios necesitaban tiendas los soldados, puesto que al tomar la ciudad gozarían de excelentes techos y lechos. Preguntó también si se había contagiado de los absurdos temores del almirante, en cuyo caso, duque, haré que don Hernán Cortés ocupe vuestro lugar y encabece el desembarco. Se dice que el duque de Alba, famoso caballero andante y hombre valiente, si los hay, se puso pálido y debió morderse los labios para no replicar con dureza. Mas terminó saludando y retirándose. Ciertamente, juzgando la hora, y aunque se cernía un tiempo inestable,
Se podía calcular en unas 2 horas el tiempo de claridad disponible. Era humanamente imposible desembarcar todas las tropas y los caballos y los pertrechos en tan breve tiempo. Sin embargo, como era igualmente imposible desatender una orden imperial, el duque de Alba dio la orden de desembarco. 2 hechos notables marginaron el desarrollo de la acción en los primeros momentos. El primero y más llamativo fue el desembarco en la playa de los primeros contingentes, el que se produjo casi sin interrupción y tan solo con uno que otro tiroteo aislado, como si los argelinos quisieran poner a salvo su honor nacional ofreciendo un amago de resistencia. Como consecuencia de este hecho, los efectivos desembarcados se extendieron por la playa, en espera del desembarco del resto de sus compañeros para avanzar, sitiar y tomar la ciudad. El segundo hecho lo configuró precisamente el mismo desembarco. El ir y venir de los botes obstaculizaba la maniobra, de modo que los soldados debían arrojarse al agua y a nado ganar la orilla. Pero no todos sabían nadar, y además los hombres iban pesadamente cargados de yelmos, corazas y escudos. Varios de estos infelices, cuando fueron finalmente arrastrados a la orilla, ya estaban lejos de toda ambición de triunfo y de gloria. Carlos V estalló en una nueva etapa de virulenta cólera cuando el duque de Alba le llevó la información sobre aquellas dificultades. Desatándose en gritos histéricos, preguntó si era posible que, debido a la ineptitud culposa de los hombres y sus jefes, no se pudiese desembarcar y capturar la ciudad que yacía inerme a sus pies. «Desembarcad, vive Dios, y lo haréis, aun cuando os lleve toda la noche». Había empezado a oscurecer y el colosal desembarco parecía no haber empezado aún. La mayoría de las 600 naves tenían en movimiento sus botes, cargados de guerreros y peligrosamente cubiertos por las aguas hasta más arriba de la línea de flotación. Pero la aglomeración de embarcaciones iba en aumento en lugar de disminuir, porque al paso de las que transportaban guerreros de hoscos semblantes, se oponían los botes que regresaban a buscar a otros. A ello súmese la condición del oleaje que al caer la noche se hizo francamente pesado. Como consecuencia de esto se produjeron rozamientos, choques e incluso vuelcos, en medio de un griterío y un desorden cada vez más alarmantes. «Por los clavos de Cristo», mascullaba el duque de Alba yendo de un lado a otro en la cubierta del Gloria. «Menos mal que su majestad permanece en su cámara, entregado a los placeres de la mesa, o ya habría terminado de enloquecer de furor al ver este desastre. Decid mejor, señor duque, que debemos darnos por afortunados, que no haya una activa resistencia enemiga, pues no sé lo que sucedería entonces». El duque de Alba miró a Hernán Cortés, esbozando un gesto de inquietud. «Tenéis razón», repuso, «debemos darnos por afortunados». El panorama no cambió en las siguientes 2 horas después del oscurecimiento. Su majestad había dicho que se desembarcara y era eso lo que se trataba de hacer. Pero si en habiendo claridad las cosas habían ido tan mal, imagínese lo que fue aquello en la oscuridad. Bien es cierto que algunas embarcaciones traían faroles y el hecho de disminuir la afluencia de las mismas ayudaron a que hubiera más orden y eficacia en el desembarco. Pero este se había reducido al mínimo y en aquellas 2 horas solo se pudo transportar la mitad de los efectivos. Y entonces repentinamente empezó a llover. No era una lluvia tormentosa, acompañada de rayos y truenos, sino una de esas que vivifican la tierra y dan esplendor a los campos. Menuda, sostenida, suave, pero intensa. Siendo una lluvia que empapaba y calaba hasta los huesos, no hizo otra cosa que irritar aún más a las valerosas tropas de desembarco, tanto a las que habían conseguido echar pie en tierra firme como a los que, en cerrada formación en la cubierta de sus barcos, esperaban su turno de hacerlo. 1 hora después se oyeron los primeros murmullos de protesta. 1 hora después, era tal ese espíritu de irritación que los hombres empezaron a discutir y reñir entre ellos. Pero el emperador había dicho que se debía desembarcar y eso se hacía.
Carlos V continuaba sentado en la mesa, regalándose a sí mismo y regalando a las damas presentes con tal riqueza y exquisitez de platos y bebidas que ellas no advertían la diferencia entre ser halagadas en un buque o en un palacio. Y tal era el rubor de las mejillas que nadie había advertido, menos el emperador, que afuera estaba lloviendo. Pero Su Majestad, graciosa y católica, había dicho que se desembarcase, aunque eso llevara toda la noche, y eso era lo que se hacía. La penetrante lluvia no había decrecido de ningún modo cuando empezó a soplar el viento. Un céfiro suave, es verdad, pero tan penetrante e insistente y fastidioso como su hermana, la lluvia. Y su soplar resultó igualmente torturante, por el continuo e interminable Una disculpa. Este viento aparejó otro inconveniente más, el desorbitado crecimiento del olaje. Las playas, donde los hombres esperaban pacientemente, mojadas hasta los huesos, dándose diente con diente. Las noches son extremadamente frías en la ardiente África. Pronto empezaron a ser cubiertas por las rumorosas oleadas. Miles de hombres empezaron a cavar nuevos huecos en la arena, pero el oleaje, el viento y la lluvia que iban en aumento los desalojaban también de esos precarios refugios. Y entonces ya no quedó lugar disponible de playa. La preamar hubo unido sus fuerzas y las otras, y cubriéndolo todo amenazó tragarse a los desventurados allí amontonados. Los murmullos de cólera y protesta acrecieron. Los oficiales que debían sufrir junto a sus hombres los rigores de la situación fueron los primeros en dejarse oír. Queremos que se dé la orden de avanzar. En las casas del puerto y de la ciudad hallaremos refugio contra esta inclemencia. ¿Qué clase de jefes tenemos que no advierten que nos hallamos como cerdos sorprendidos por la lluvia en un chiquero? ¡Arza! Si no viene la orden, avanzaremos por nuestra cuenta. Eso es. Quedarse quietos no tiene sentido. No hay peligro alguno. Las voces de protesta se extendieron por toda la línea y, como es de imaginar, ecos de la difícil situación llegaron a los jefes. El duque de Alba recibió la información de que si no se daba enseguida la orden de avanzar, las tropas desembarcadas perecerían ahogadas, pues el temporal arreciaba. ¿Qué hacer? ¿Consultar con el emperador? ¿Desobedecer sus órdenes? Se resolvió por lo primero. Felizmente el emperador se hallaba de buen talante. La opípara y bien regada cena, la agradable compañía de las damas, predisponían su ánimo a la generosidad. Sí, ¿por qué no? Habían desembarcado buena cantidad de tropas que, apoyándose mutuamente, podían avanzar y ocupar algunas casas, al menos para guarecerse en ellas. Pero, duque, no suspendáis el desembarco a menos que el tiempo empeore y haga imposible la maniobra. La orden de avanzar, pues, llegó en el momento culminante, cuando las tropas se disponían a hacerlo, desafiando las órdenes en contrario. En medio de alegres exclamaciones, animándose unos con otros, sacudiéndose el agua y las arenas como lebreles mojados, las huestes imperiales iniciaron el avance, sin sufrir tropiezo o inconveniente alguno. Como se había supuesto desde el principio, la ciudad parecía carecer de toda defensa. A continuación, de la ya anegada playa venía la escollera, luego una extensión abierta en unas 200 varas que terminaba en la ancha avenida del puerto. Y detrás de ella, al fin, la seguridad, el calor, el techo y quizá el lecho. Reprimiendo a duras penas su alegría, las tropas se lanzaron a la carrera por ese descubierto espacio. Y entonces los gritos de triunfo y alegría se convirtieron en otros de amarga sorpresa, de dolor y de agonía. De súbito del oscuro anillo de casuchas y casas, en paredones y muros bajos que circundaban
el puerto, como a una sola voz de mando se empezó a descargar una lluvia de flechas y balas sobre los invasores, causando en pocos momentos tal tendal de heridos y muertos que los sobrevivientes pusieron pie en polvorosa y buscaron de nuevo precipitadamente la protección de las escolleras. El contraataque, por lo sorpresivo y lo violento, resultó paralizador, abrumador, desconcertante y desmoralizador. Los hombres tomados en lo que parecía ser ya una mortal trampa, los rostros inundados de desesperación y no solamente de lluvia, miraron hacia atrás, hacia los barcos. Entre ellos, destacándose por el chocante brillo de sus luces, hallábase el Gloria, desde el cual llegaban los ecos de alegres y argentinas risas y complacidas exclamaciones. La animada y alegre bullanguería en la espaciosa y suntuosa cámara imperial, sin embargo, se interrumpió de golpe cuando el eco de los furiosos disparos y una intensa gritería humana hizo advertir que estaba ocurriendo algo en la costa. El duque de Alba cambió una mirada con su majestad y soltó a la dama que tenía sentada sobre sus rodillas. La alarma se reflejaba en su barbado y apuesto semblante, y ya se precipitaba a la salida cuando se abrió la puerta con ímpetu y apareció el marqués de Comares, su segundo en el mando de las tropas de desembarco. «Señor, nos contraatacan». Un verdadero ejército se hallaba emboscado en los alrededores del puerto. El sorprendido y abrumado duque de Alba volvió a mirar a su majestad, pero éste no pareció preocuparse. Adujo que esa tardía defensa resultaba explicable. Eran los últimos resabios de una inútil resistencia. Lo lamentable era que sus hombres no pudieran encontrar adecuado refugio. Pero, pardiez, en peores se han visto y no han cacareado tanto, exclamó su majestad. Que se queden donde están y que esperen el nuevo día. Con las primeras luces daremos a esos herejes tal escarmiento que sus plañideras aún los estarán llorando dentro de un siglo. Marqués, ¿cuántos efectivos se han desembarcado? Cerca de la mitad, señor. Entonces, pueden resistir y aún destruir cualquier intentona. Vos, señor marqués, y vos, duque, creo que haríais bien en desembarcar también. Vuestra presencia será un estímulo para los nuestros. Los aludidos cambiaron entre sí miradas de consternación, pero terminaron por inclinarse en señal de acatamiento. La última que no pareció estar de acuerdo fue la condesa von Straubel. «Majestad». «Sois cruel», exclamó riendo con sugestiva gracia. «Me priváis del consuelo de la compañía del duque. No os aflijáis por ello, mi querida condesa. Mis rodillas son más fuertes que las de don Fernando», respondió su majestad en el mismo tono. «Venid y os probaré». El esquife en el cual iban los dos jefes y sus oficiales de enlace se las vio en figurillas para acercarse a la costa, no solo porque debía sortear el enjambre de barcos, sino porque el oleaje era cada vez más impetuoso. Pero los 4 remeros y el timonel realizaron prodigios y a algún tiempo después la quilla del bote se enterraba en la playa y permitía el desembarco. Pero tan pronto hubo echado pie a la tierra, comprendió el duque que había hecho muy mal en venir. Sus hombres, convertidos en oscuras y tiritantes figuras, se hallaban sumergidos en las turbulentas aguas hasta más arriba de la cintura. Algunos se habían encaramado en las rocas, pero de allí eran desalojados por medio de certeros flechazos. Se tenía la impresión de que los defensores poseían la extraña facultad de ver en penumbra, sin darse cuenta que las figuras oscuras se destacaban fácilmente contra el iluminado fondo de los barcos y el mar encendido de centellas. En cierto modo, don Carlos, que conocía a sus huestes, había tenido razón al decir que los hombres se tranquilizarían al tener a sus jefes compartiendo suerte. Eso y las palabras de aliento bastaron para serenar los ánimos.
Unas pocas horas, solo se os pide eso. Luego, apenas asome el día, barreremos con los infieles y podréis tomaros compensación por este amargo trance. Los hombres se acurrucaron contra las rocas buscando reparo y calor en ellas, pues la lluvia y el viento arreciaban. Y siguieron arreciando de tal modo en las siguientes horas que cuando al fin un destello gris anunció la llegada del nuevo día, una verdadera tempestad se había desatado sobre toda la costa argelina. Y ráfagas de viento huracanado empezaron a castigar con fuerza, haciendo imposible toda nueva maniobra de desembarco o de avance. Bueno, estamos frente a una batalla. Vamos a ver qué tal le fue a Hasán, el eunuco. Recordemos que en la última batalla, bueno, Hasán se convirtió en Hasán el eunuco. Lo convierten en esta venganza, en este deseo de ganar, de llevarse el triunfo. Bueno, hasta la próxima.